Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 5 de esta serie de números de oxidación. Ya en este video vamos a estar viendo especies un poquito fuera del ordinario y pues bueno, obviamente la dificultad ha ido incrementando conforme hemos pasado en los videos de la serie. Los invito a ver los videos anteriores, los 4 videos anteriores, para que chequemos un poquito más a profundidad las reglas y tengamos una idea de qué va este tema. El ejercicio, como en los anteriores videos, es determinar los números de oxidación de los elementos en cada una de las siguientes especies. Tenemos HS7O16-, HCN, CSAU, Rb3VCO5 y CH3NO2. Pues verán que ya las especies son un poco más extrañas en el sentido de su fórmula molecular. Tenemos al HS7O16, 16 oxígenos en un compuesto, en una especie iónica. Tenemos al HCN, que bueno, es muy simple en su estructura molecular. Sin embargo, bueno, ahí vamos a tener un detallito para el cálculo del número de oxidación del carbono. Luego el CSAU, bueno, cualquiera podría decir, pues únicamente hay 2 átomos. Sin embargo, vamos a ver la aparición ya de números de oxidación negativos para los metales. Por acá en el Rb3VCO5 tenemos para el CO, monóxido de carbono. Vamos a tener que considerar que es una molécula y que tiene número de oxidación 0. Y el CH3NO2, que también es simple. Hay que tener un detalle con el nitrógeno, porque no tendrá aquí número de oxidación negativo, sino positivo. ¿Cuáles son las dichosas reglas? Pues bueno, las que ya hemos estado mencionando en los videos anteriores. Los elementos sin combinar tienen número de oxidación 0, el número de oxidación coincide con la carga en iones monoatómicos, los no metales tienen su único número de oxidación negativo combinados con metales, el flúor siempre es -1, el oxígeno siempre es -2 excepto en peróxidos donde es -1, el hidrógeno es +1 excepto en hidruros donde es -1, hay elementos con un solo número de oxidación. Los elementos más electronegativos tienen número de oxidación negativo en un compuesto. Esta regla nos va a ser útil en este video. 9. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en una especie coincide con la carga de esta, que bueno, esta regla pues también la hemos utilizado ya en los videos anteriores. Notas: los números de oxidación de las tablas periódicas son los más comunes, pero no los únicos. Ejemplo, para la plata viene reportado en tabla periódica el número de oxidación +1, +2 y +3 en algunas. Sin embargo, en la mayoría de las tablas periódicas únicamente viene el +1, y eso es porque es el más común. Sin embargo, existen otros números de oxidación. Incluso para los metales existen números de oxidación negativos. No existen en números de oxidación fraccionarios más que como promedio de los números de oxidación. Esto ya lo hemos mencionado en videos anteriores. Cuando nosotros hacemos el cálculo de número de oxidación, hay ocasiones en que nos dan números fraccionarios. No hay que espantarnos, no existen números de oxidación fraccionarios para elementos. Sin embargo, si del cálculo matemático nos da un número fraccionario, eso nos indica que es un promedio de los números de oxidación. Incluso a veces, cuando no nos da fracción, puede ser el caso de que se trata de un promedio de números de oxidación de los elementos. Para saber cuáles son los verdaderos números de oxidación de cada uno de los átomos, habría que forzosamente conocer, entre algunos otros detalles, en la mayoría de las ocasiones habría que conocer la fórmula molecular del compuesto, y de allí deducir entonces cuáles son los verdaderos números de oxidación. También en este video vamos a ver ejercicios donde nos dan números de oxidación fraccionarios. Empecemos con el ejercicio 1, HS7O16. El procedimiento es exactamente el mismo. El único detalle con este ejercicio es que el número de oxidación del azufre pues va a tener un valor extraño. Sin embargo, el procedimiento es el mismo, lo que hemos realizado en videos anteriores. El número de oxidación del oxígeno por la regla 5 es -2. El del hidrógeno es +1 por la regla 6. Tenemos un hidrógeno, tenemos 16 oxígenos. Del azufre no lo conocemos, es X, tenemos 7 azufres, y realizamos las respectivas multiplicaciones. 16 por -2, -32. 7 por X nos da 7X, y 1 por +1 nos da +1. La suma de esto debe ser -1, que es la carga de la especie. Y de aquí, despejando X, nos queda que 7X es igual a +30, si hacemos el despeje de esta ecuación de primer grado, y de allí que X sea igual a +30 séptimos. Es un número de oxidación pues extraño, sumamente extraño, +30 séptimos.
séptimos. Sin embargo, les repito, este 30 séptimos es un promedio de los números de oxidación de los 7 azufres. Para conocer los verdaderos números de oxidación de los 7 azufres habría que conocer la estructura molecular. Incluso para el oxígeno puede ser que varios de esos oxígenos ni siquiera sean óxidos como tal, es decir, número de oxidación -2. Puede que algunos de esos oxígenos estén enlazados entre ellos formando grupos peroxo, y en ese caso entonces algunos oxígenos tendrían número de oxidación -1, de tal manera que para que nosotros podamos comprender más el número de oxidación de cada elemento hay que conocer la estructura molecular. Si solamente se nos da la fórmula molecular, como en este caso, no hay manera de que nosotros lo podamos predecir, salvo que la fórmula sea muy sencilla. Aquí en este caso pues no es una fórmula sencilla, no podemos nosotros saber cuáles son los verdaderos números de oxidación de los 7 azufres y de los 16 oxígenos. Entonces, para una información más detallada habría que consultar pues esa estructura molecular, una fórmula desarrollada. En el ejercicio número 2 tenemos al HCN, muy inofensivo aparentemente, sin embargo se presenta confusión a veces para el cálculo de oxidación del carbono. Hay que tener en cuenta por la regla 8 que los elementos más electronegativos en el compuesto van a tener número de oxidación negativo, y este es el caso. El nitrógeno es más electronegativo que el carbono, por lo tanto al nitrógeno le vamos a dar el número de oxidación -3, que es el número de oxidación negativo que tiene comúnmente en compuestos, aunque también puede tener el -2 y el -1. El carbono no lo conocemos, tiene número de oxidación X porque puede tener +2, +4, 0, puede tener números de oxidación negativos, no lo conocemos en este compuesto. Y el hidrógeno es +1 por la regla número 6. Hacemos las respectivas multiplicaciones. En todos los casos tenemos un átomo, 1 por -3, -3, 1 por X, X, y 1 por 1 nos da 1. La suma debe ser igual a 0, que es la carga de la especie, y de allí que X es igual a +2. Número de oxidación +2 para el carbono, no es un número de oxidación extraño, sin embargo aquí el detalle estaba pues con el número de oxidación del nitrógeno. Vayamos con el ejercicio 3, CsAU. Tenemos dos metales, algo también a veces algo extraño, sin embargo bueno, este tipo de compuestos ya se conocen bien, y entonces hay que tener en cuenta que hay elementos que solamente tienen un número de oxidación, y tal es el caso del cesio. El cesio trabaja con número de oxidación +1 porque es un alcalino, y entonces a partir de ahí calcularíamos el número de oxidación del oro. El oro sería X. De los dos elementos tenemos un átomo en la especie, 1 por X, 1 por 1 nos da X, y por acá +1, y la suma debe ser igual a 0, que es la carga que viene escrita. De allí que X es igual a -1. Este despeje pues no tiene nada de complejo, sin embargo lo extraño es que nos dé un número de oxidación negativo para el oro. Eso hay que tenerlo en cuenta ya estudiando un poco más de teoría acerca de compuestos de coordinación, acerca de compuestos con metales de transición. Veremos que puede darse la existencia de números de oxidación negativos para metales. Por supuesto que esas especies en su mayoría no son estables en solución acuosa, y entonces habrá que utilizar otro tipo de solventes, y el estudio pues requiere algo más a profundidad. Sin embargo, aquí enfocándonos en la parte de cálculo de número de oxidación, sepan que puede existir el caso. Vayamos con el ejercicio número 4, Rb3VCO5. Es el mismo caso, nos va a dar número de oxidación negativo para el vanadio. Detalles que hay que tener en cuenta: CO es una molécula, CO es la molécula monóxido de carbono, y entonces al tratarse de una molécula pues la carga de esta especie es 0, es una especie neutra. Este tipo de compuestos ya son compuestos de coordinación, incluso el hecho de que aquí tengamos corchetes ya nos indica muy probablemente un compuesto de coordinación, y el estudio de este tipo de compuestos pues también requiere un curso más a profundidad de química de coordinación, en el cual no nos vamos a meter a detalle. Aquí el único detalle es que sepan que puede en un compuesto haber una especie que tenga carga neutra, que puede existir como molécula, y entonces hay que considerarla como tal. De igual manera, si en vez de CO hubiera venido H2O, pues mismo caso, H2O es una molécula, la molécula de agua, su carga es 0 al ser una molécula. Aquí en este caso pues no es H2O sino CO, monóxido de carbono, y la carga es 0. Y todo el demás procedimiento es exactamente lo mismo. Tenemos un vanadio, número de oxidación X, no lo conocemos, y tenemos 3 rubidios. El rubidio es un alcalino, tiene número de oxidación +1. 5 por 0 nos da 0,
1 por x nos da x y 3 por 1 nos da 3. La suma debe ser igual a 0, que es la carga de la especie que viene escrita, y de allí que x es igual a menos 3. Nuevamente número de oxidación negativo para el vanadio, que es un metal. Puede darse el caso, si nosotros realizamos la operación matemática correctamente, no hay ningún problema en el resultado. Y finalmente tenemos el caso del CH3NO2. También una fórmula aparentemente sencilla. Hay que tener nada más el detalle del nitrógeno. El oxígeno es menos 2, no se trata de un peróxido. El nitrógeno no lo conocemos, podríamos pensar que es menos 3, sin embargo, si checamos en las reglas, de la regla 8 nos dice que el elemento más electronegativo tiene número de oxidación negativo, y en este caso el nitrógeno es más electropositivo que el oxígeno, por lo tanto el nitrógeno debe tener número de oxidación positivo, y el número de oxidación positivo que corresponde a esta estructura es el número de oxidación más 3. De hecho, si nosotros estudiamos un poco más a profundidad la química de este tipo de compuestos, de los compuestos nitro, este es el nitrometano, podemos ver que el grupo nitro tiene carga de menos 1 debido pues precisamente a la interacción de los dos oxígenos con el nitrógeno. De allí que bueno, ese es un conocimiento que requerimos estudiar para poder hacer el cálculo del número de oxidación. Lo demás es lo mismo de siempre, hidrógeno más 1, carbono no lo conocemos, tenemos un carbono, y entonces vamos con las respectivas multiplicaciones. 2 por menos 2 menos 4, 1 por 3 más 3, 3 por 1 más 3 y 1 por x nos da x. Ahí queda un poco más arriba. La suma debe ser igual a 0, que es la carga de la especie, y haciendo el despeje de esta ecuación, pasando pues todo del otro lado, vamos a tener un resultado de menos 2. Carbono tiene número de oxidación menos 2 en este compuesto. Entonces pues bueno, este número de oxidación no es extraño, es un número que puede presentar el carbono en compuestos orgánicos. Sin embargo, en compuestos inorgánicos sí sería algo extraño, porque el carbono normalmente es más 2 o más 4. Bien, estos han sido los ejercicios de este video 5 de la serie de números de oxidación. Espero que les haya sido útil, que hayan aprendido cosas nuevas. No me crean al 100%, si ustedes quieren ver más a profundidad de este tema, chequen en la literatura artículos que hablen acerca de los números de oxidación, para que puedan estar muchísimo más informados y tengan más herramientas para el cálculo de esto. Los invito a darle me gusta al video, a suscribirse al canal y a compartirlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima y que tengan un increíble día.